Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento, Señor, por esta hora, Señor. Es un día muy especial para nosotros, Señor, porque es el día, Señor, donde hablamos de tu palabra, Señor, donde nos alimentamos y donde crecemos, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo, Señor. Ahora te pedimos que nos des la sabiduría, Señor, para poder, Señor, hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor. Y que sea una bendición para todos los creyentes y aquellos que no han creído también, crean, Señor, en tu palabra. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, en el capítulo 13. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto en la esclavitud. Egipto representa el mundo. Dios tenía que sacar a su pueblo de Egipto, donde eran maltratados y esclavizados. Para sacarlos de allí, necesitaba sacar a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida, donde ellos establecerían el reino de Dios. Éxodo, en el capítulo 13, en el verso 1. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: santifícame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de las bestias, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: acordad de este día, acordad de este día. Esta salida del Egipto para el pueblo de Dios era algo inolvidable. ¿Por qué? Porque ellos iban a iniciar una nueva vida, un nuevo comienzo. Ellos iban a empezar a vivir una nueva era. Por eso el Señor les dijo a Moisés: acordad de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Jehová os sacó de este lugar con la fuerza de su mano, y no se comerá nada de hurtado. Para el pueblo de Israel ese día era un día inolvidable. También dice la Escritura que ese día que salieron de Egipto, Dios les dijo que les contaran a sus hijos de dónde los había sacado Jehová. Dice en el verso 4: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Esta palabra Abib significa retoñar, brotar de nuevo, nacer de nuevo. Los israelitas necesitaban un nuevo comienzo, con una nueva vida y con un nuevo propósito y con un nuevo empiezo. Su vida vieja ya estaba atrás. También les dijo en el verso 7: y no tener nada de levadura, es decir, no deben de tener nada de pecado. Dice: y no tener nada de levadura y de estar en resurrección. Debido a la posibilidad de una guerra con los filisteos, Dios no condujo a los hijos de Israel directamente hacia la buena tierra. Más bien, les hizo dar un rodeo por el camino del desierto y los llevó al Mar Rojo, conduciéndolos aparentemente a un callejón sin salida. Esto trajo para Faraón la tentación de perseguirlos. Esto tentó a Faraón a salir en su persecución y produjo la situación ideal para Dios, para que Dios bautizara a su pueblo y sepultase a Faraón y su ejército. En Éxodo 14 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, dice, y el mar. Acamparéis delante de allí, en el lado opuesto junto al mar. Faraón dirá: de los hijos de Israel andan errantes por la tierra
el desierto los encerrará. Dice en el verso 4: yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y me glorificaré por medio de Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Esta tentación de Faraón de perseguir al pueblo de Dios, para Dios era darse a conocer, dar a conocer su nombre y su poder. El propósito de Dios de llevar al pueblo de Israel por ese camino era con el propósito de bautizarlos. Todos los creyentes, todos los seres humanos, necesitamos el bautismo. Si nosotros no nos bautizamos, jamás entraremos en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Esto es el propósito de Dios, que todos los seres humanos sean bautizados. Noé y sus familias fueron bautizados en el diluvio. El pueblo de Israel tenía que ser bautizado para poder caminar en el desierto en resurrección. Entonces el propósito de Dios era bautizarlos. En Éxodo, en el capítulo 13, en el verso 19, 13, 19. Dice: Moisés también tomó consigo los huesos de José. En aquel entonces José había muerto en Egipto. Muchos israelitas murieron en Egipto. Recordemos que Egipto representa el mundo. Entonces muchos israelitas quedaron en las tumbas con los egipcios. Pero aquí hay algo bien importante. Moisés tomó también consigo los huesos de José, porque éste había hecho jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, se van a llevar mis huesos de aquí de Egipto, se los van a llevar con ustedes a la tierra prometida. ¿Qué significa los huesos? Un hueso representa una vida inquebrantable, una vida en resurrección. Para nosotros los seres humanos que no tenemos visión y no sabemos las cosas de Dios profundamente, no significa nada. Para la gente del mundo, cuando mueren sus seres queridos, ¿qué hacen? Los queman. Ellos no saben nada. Pero lo importante es que una persona que muere no debe de quemarse. ¿Por qué? Por sus huesos. Aunque los huesos son duros de quemarse, aunque los trituran y los hacen polvo, esto va en contra de Dios. Para José eran importantes sus huesos. ¿Qué significa un hueso? Representa una vida inquebrantable, una vida en resurrección. Es decir, un hueso ya no tiene carne, ya no tiene sangre. La Biblia dice que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Solamente el hueso representa la vida inquebrantable, una vida en resurrección. Por tanto, sacar de Egipto los huesos de José para llevarlos a la buena tierra representa la resurrección. Indica que quienes tienen parte en el reino de Dios ya no viven en la vida natural, representada por la carne y la sangre, sino en la vida de resurrección, representada por los huesos de José. A los ojos de Dios, todos los hijos de Israel murieron y fueron sepultados en Egipto. Por tanto, el éxodo, que significa la salida de Egipto, fue verdaderamente una resurrección. Eso representan los huesos de José. Los huesos de José representan la resurrección, la nueva vida que ellos iban a vivir para el Señor.
Era un nuevo comienzo, una vida sin pecado. Una vida sin pecado puede ser lograda únicamente por la vida de resurrección. En Éxodo, en el capítulo 13, en el verso 21, 13, 21 de Éxodo, dice: y Jehová iba delante de ellos. Jehová iba delante de ellos de día, y una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y no de noche. Es decir, para los creyentes todo el tiempo es de día, no hay noche. ¿Qué quiere decir? Que un creyente siempre anda de día. Quiere decir que aunque venga la noche, para él es de día. Él no está en las tinieblas. Recordemos que la noche representa la oscuridad y las tinieblas. Para el creyente no hay día ni noche. Todos los días hay luz. Todos los días hay visión. Dice el verso 22: no se apartó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ellos todo el tiempo miraban claramente por dónde iban caminando. Esto quiere decir que Dios era el líder del pueblo que había salido de Egipto. Esto es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10:1. Y el fuego que ilumina representa la palabra de Dios. Por tanto, recibimos de Dios su dirección viva y para el momento actual. Por medio del Espíritu o la palabra, estas dos columnas simbolizan a Dios mismo, pues Él es tanto el Espíritu como la palabra. Evangelio de San Juan 4:24. Mas aún la palabra es el Espíritu, Juan 6:63. Por tanto, Dios, la palabra y el Espíritu son uno para conducirnos y guiarnos continuamente, ya sea de día o de noche. En la vida cristiana no hay diferencia entre el día y la noche, pues la luz que procede de la columna de fuego hace que la noche se convierta en el día. Los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo por fe, Hebreos 11:29. En el verso 11, ellos no tenían nada de fe. Eso lo podemos ver en el capítulo 13. Ellos no tenían fe. Dice en el 13:11: cuando Jehová te haya introducido en la tierra de los cananeos, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya dado. Ellos no creían que Dios podía conducirlos hasta esa tierra. Ellos no tenían la fe para creer. ¿Qué sucedió? Dice que ellos llegaron a creer cuando escucharon la palabra de Dios. Cuando escucharon que Dios le dijo a Moisés que iban a cruzar el Mar Rojo, ellos creyeron. Pero después que Dios habló, en el verso 15 y 16, espontáneamente tuvieron la fe necesaria para adentrarse en el mar. Asimismo, en su bautismo, los nuevos creyentes deben de ser alentados a tener fe en Dios. Aquel que opera en dicho bautismo. Colosenses capítulo 2, en el verso 12. Mucha gente dice: si me bautizo y luego no triunfo, ellos están desconfiando. ¿Qué necesita una persona para dar ese paso de arrepentimiento y de bautismo? La palabra. Necesita escuchar a Dios, porque Dios es el que le va a ayudar, lo va a sacar adelante. Colosenses capítulo 2, en el verso 12. Esto es el bautismo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo,
en el cual fuiste también resucitados juntamente con Él mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos, los egipcios estaban muertos en Egipto. Una persona que no ha sido bautizada está muerta espiritualmente. Él está vivo en su carne y en su alma y en su yo, pero su espíritu está muerto. Una persona que no ha nacido de nuevo, su espíritu está muerto, necesita recibir a Cristo en el bautismo. Porque dice, estaban muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y era contrario, y lo quitó del medio, clavándolo en la cruz. Es decir, la muerte de Cristo no fue una casualidad, fue algo que Dios planeó. Él planeó todo para que el hombre recibiera a Cristo, lo aceptara. Es importante el bautismo, más que nada. La palabra y el espíritu son uno. En la vida cristiana no hay día ni noche, todo el tiempo hay luz. Los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo por la fe. Por tanto, necesitaban ellos nacer de nuevo, necesitaban morir. Ellos necesitaban el bautismo. Ellos no podían llegar a la tierra prometida sin nacer de nuevo, sin un nuevo comienzo. Ellos necesitaban llegar a la tierra prometida como nueva creación, como nueva criatura. Faraón y su ejército fueron aniquilados y sepultados en el Mar Rojo. Esto significa que Satanás y el mundo fueron juzgados y sepultados en el bautismo. Aquí Faraón representa a Satanás. Entonces Satanás y el mundo fueron juzgados y sepultados en el agua. La importancia del bautismo. ¿Qué sucede si una persona no se bautiza? ¿Qué sucede si una persona no llega a dar este paso del bautismo? La importancia del bautismo. Si una persona no se bautiza, no podrá salir del mundo, de los placeres del mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de los vicios del mundo. No podrá. La importancia del bautismo. Si una persona no se bautiza, no podrá salir del mundo, no podrá salir de Egipto, no podrá ver el reino de Dios, no podrá nunca jamás ser libre de sí mismo, no podrá jamás ser libre de su carne, de sus deseos, de sus propósitos terrenales. Siempre será esclavo de su cuerpo y de los malos hábitos. Sin el bautismo, morirá física y espiritualmente. No tendrá futuro, no tendrá un futuro bueno al morir. Y al morir entenderá su pérdida, pero no hay nada que hacer por él. En esto quisiera decir, ¿cuántas personas han muerto y no fueron bautizadas? Ellos fueron bautizados en una religión. Cuando eran niños, sus padres los llevaron al bautismo. Ese bautismo es un rito. ¿Qué es un rito? Es una tradición, es una costumbre, que llegan a ser las religiones y la religión, pero eso no tiene ningún valor. Porque el creyente debe estar consciente, el que se bautiza debe de estar consciente de lo que está haciendo. Cuando Dios nos llame a juicio, nos va a juzgar de acuerdo a nuestro conocimiento. Un niño recién nacido que llega a morir, Dios no lo va a poner en el banquillo de malvados, porque el niño no supo, no entendió entre lo que es Dios y lo que es el mal. Entonces, por lo cual es un engaño
estar diciendo que los niños, si se mueren, se van al limbo, que es necesario que los bauticen. Esa es una mentira. Yo me pongo a pensar por qué esta gente católica no ha sido juzgada por los gobiernos terrenales. Porque los gobiernos terrenales están de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso Dios es el único que va a juzgar a la religión por hacer cosas que no existen, por hacer mitos y ritos. El peligro de una persona que no se bautiza y que siempre escuchó la doctrina, la enseñanza católica, y mueren sus abuelitos y sus padres en esa enseñanza, ¿no merecen que ellos por enseñar eso sean castigados? Pues la ley terrenal no los castiga. Son mentiras y son engaños. No son castigados por las leyes terrenales. Pero la Biblia dice que Dios va a destruirlos. Al final de esta era, Dios va a terminar con aquellos gobiernos que se unieron a esta enseñanza. En Éxodo, en el 14:30, al igual que el paso del arca de Noé por las aguas del diluvio, el cruce del Mar Rojo tipifica el bautismo. Es decir, toda la Biblia nos habla del bautismo. El bautismo no inició en el Nuevo Testamento. El bautismo inicia desde muchos años para atrás, porque significa un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Yo no me he olvidado del día que me bauticé. Lo tengo muy presente. ¿Cómo voy a olvidar un acto tan importante? Ese día nací de nuevo. Ese día nací como una nueva criatura. Por eso Dios les dice a los hijos de Israel, su salida será inolvidable. Las aguas del Mar Rojo fueron usadas por Dios para salvar al pueblo y separarlos del faraón, que representa a Satanás, y Egipto, el mundo. Los hijos de Israel fueron salvos al pasar por el Mar Rojo y entraron en el desierto en una esfera de resurrección y una esfera de separación. El pueblo de Israel fue separado del mundo, donde eran libres de toda atadura y esclavitud para poder cumplir el propósito de Dios. El ser humano necesita ser bautizado, edificado, para que él pueda llegar a ser el tabernáculo como morada de Dios en la tierra. Asimismo, al pasar por el bautismo, los creyentes neotestamentarios son salvos de Satanás y del mundo, introducidos en una esfera de resurrección. Romanos capítulo 6, versos 3 y 5. 6, 3 y 5 de Romanos. Romanos capítulo 6, 3 y 5. ¿No sabéis que los que dice en Romanos capítulo 6, en el verso 3 y 5? 6. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. Es decir, el bautismo nos trae a una novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Les aseguro que toda la gente que ya murió y no está con nosotros ahorita, ellos ya se dieron cuenta que no fueron bautizados, que fueron engañados por la religión, pero no se puede hacer nada. Por eso es tan importante que todos los que vivimos, todos los seres humanos que no han sido bautizados, se bauticen. Fíjese lo que dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3:1. Evangelio de San Mateo en el capítulo 3:1.
Para correr la carrera que hemos estado hablando estos últimos domingos, primeramente para correr la carrera necesitamos bautizarnos. Para salir de Egipto, ¿cómo pueden salir los de Egipto, los israelitas, y entrar a la tierra prometida sin ser bautizados? Si queremos entrar en una carrera, la más preciosa y la más difícil, pero es la más premiada, necesitamos ser bautizados. Mateo capítulo 3, en el verso 1. En aquellos días Juan el Bautista apareció en el desierto de Judá, predicando y diciendo: arrepiéntanse. Este es el bautismo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era lo que Juan les decía a la gente: arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Experimentar un cambio en la manera de pensar, que lo lleva a uno a sentir remordimiento y a cambiar de propósito. El bautismo nos cambia de propósito. El bautismo nos lleva a tener una nueva meta. En la predicación de Juan el Bautista, arrepentirse como comienzo, era un comienzo del propósito de Dios. Esto indica tener un cambio, tener una dirección hacia el reino de los cielos. Esto indica que entramos en el propósito de Dios cuando la persona se arrepiente, deja el mundo, deja los deseos de la carne y empieza a experimentar un nuevo llamamiento. Esto fue lo que Juan el Bautista le decía a la gente de aquel entonces. Juan el Bautista les decía: arrepiéntanse. Mucha gente no toma estas cosas en serio, y por no haberlas tomado en serio ya no están con nosotros. ¿Cuántas? Millones y millones de gente han muerto por no haberse arrepentido y por no haberse bautizado. Entonces, bautizar significa sumergir, sepultar en agua, la cual representa la muerte. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros recibimos a Dios, entonces nosotros entramos en el bautismo, en el agua. El agua representa la muerte. Dice: Juan bautizaba para indicar que quien se arrepiente solamente sirve para ser sepultado. En el Evangelio de San Juan, aquí mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el Señor Jesucristo también tuvo una conversación con una persona que no era mala. El Señor aquí conversó con alguien que era bueno. Él no le hacía daño a nadie. Él se portaba muy bien. Hoy el mundo, así vemos que está la humanidad. Hay mucha gente que es muy buena, que se porta muy bien. Pero lo que le dijo a esta persona muy buena, escuche. Este era Nicodemo. Este vino a Jesús, el verso 2, de noche, y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el que no se bautiza. El bautismo es un nuevo nacimiento, es un nuevo comienzo. Allí se termina, con el nacimiento se termina nuestro pasado. Todos los pecados que cometimos, lo que hicimos, todo se olvida y se queda atrás. Es un nuevo comienzo. El Señor le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es la era que viene, es el reino de los 1000 años. Si no puede ver el reino de los 1000 años, no puede ver la eternidad. Porque después del reino de los 1000 años pasaremos a la eternidad, a vivir por siempre con Dios. El ser humano es eterno. Nosotros los seres humanos, todos, sin excepción, somos eternos. Cuando Dios
hizo al ser humano, le puso eternidad. Nosotros somos eternos. Nosotros no somos como los animales que mueren y allí se acabó su historia. No. Cuando una persona muere, el que muere es su cuerpo, pero su alma y su espíritu están conscientes. Hoy todos los que ya murieron y no recibieron a Cristo están conscientes en el lugar donde se encuentran. Están ellos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no me bauticé? Pero ya es tarde. Hoy es el tiempo cuando el Señor a todos los seres humanos que no han recibido a Cristo les llama a un arrepentimiento. Nicodemo no entendía. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua, ¿qué significa el agua? La sepultura. Que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recordemos que nuestro espíritu, que es lo más profundo de nuestro ser, está muerto. Cuando no hemos aceptado a Cristo, nuestro espíritu está muerto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro espíritu es el que revive. Y entonces empezamos a caminar un nuevo comienzo y se llama el comienzo espiritual. Dios nos va a guiar toda nuestra vida. Él está en nosotros, en nuestro espíritu, y Él es el que nos va a guiar. Si nosotros atendemos al Señor que está en nuestro espíritu, vamos a ser hombres espirituales, porque siempre atendemos al Espíritu. Entonces era importante que los israelitas se bautizaran, porque si no se bautizan ellos no pueden entrar a la tierra prometida. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a Nicodemo: si una persona no nace de nuevo, no puede entrar a las cosas de Dios, a su reino. Es muy importante el bautismo para todos. Dice la palabra de Dios que si no hay un arrepentimiento, entonces no hay un nacimiento. El nacimiento viene cuando la persona verdaderamente ve que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que tiene, es el que tiene la mejor promesa, no el mundo. Satanás está ofreciendo muchas cosas materiales, pero se terminan. Por eso era necesario que los israelitas salieran de Egipto y fueran bautizados para con Moisés. Dice la Escritura: cuando el creyente recibe a Cristo y ve el nuevo nacimiento y experimenta su nacimiento, entra en un gozo espiritual. Para poder nosotros ser libres del mundo necesitamos ser bautizados, porque en el bautismo recibimos la vida de Dios y es la vida de Dios la que nos va a dar la plena salvación. El pueblo de Israel salió de Egipto. Para ellos fue el éxodo de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la Pascua que tipifica a Cristo con su redención, bastó para salvar al pueblo de Dios del justo juicio de Dios. En Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 13. Éxodo 12, 13. Allí vamos a encontrar el mandamiento de Dios para su pueblo. Lo que Dios les dijo que hicieran. Ellos tenían que salir de Egipto, pero tenían que escuchar a Dios, porque Dios es el que les estaba indicando qué tenían que hacer. Dice en el capítulo 12, en el verso, dice en el verso 9: no comáis de él nada crudo. O sea, cuando ellos, antes de salir, ellos comieron el cordero. Tenían que cocinar el cordero, bien cocinado. Y la sangre del cordero tenían que ponerle en el dintel de las puertas. Esto significa que Cristo estaba cubriendo a su pueblo de la muerte. Dice:
en el verso 12, pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. También ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Y la sangre os servirá de señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré por encima de vosotros, y cuando yo hiere la tierra de Egipto, no vendrá sobre nosotros ninguna plaga para destruirnos. Es decir, tiene la protección. Cuando la persona recibe bautizarse, tiene toda la protección de Dios, tiene las armas de Dios para poder él defenderse de los ataques del mundo. Esta Pascua representa a Cristo como la Pascua para todo el creyente. Sin embargo, para ser completamente salvos de la tiranía de Faraón y de la esclavitud de Egipto, los hijos de Israel necesitan experimentar el éxodo. Necesitan experimentar el éxodo. Nadie puede bautizarse si no tiene una experiencia de lo que va a ser. Un conocimiento no te lleva a una realidad. Ellos tenían que tener una experiencia de lo que es el bautismo. Necesitaban experimentar el éxodo, el cruce del Mar Rojo. Asimismo, después de disfrutar de la obra redentora de Cristo, que los habla del juicio de Dios, los creyentes neotestamentarios tienen que dejar el mundo y ser bautizados. Marcos capítulo 16, en el verso 16. No hay otra cosa tan importante para las personas que el bautismo. Para una familia es bien importante ver que sus hijos todos sean bautizados en Cristo como una nueva creación. Todos. Marcos 16, verso 15. Y les digo, y por todo el mundo proclamen el Evangelio, las buenas nuevas, a toda creación. Dice, el que crea y se ha bautizado será salvo. Primero creer y luego ser bautizado. Dice, cuando las personas han sido bautizadas de niño, dicen, es que mi papá me bautizó o mi mamá. ¿Creíste? No, pero ellos creyeron. No, el bautismo es individual. Cada persona tiene que experimentar un cambio. Por eso dice, el que crea. Si tú crees, tienes que ser bautizado, será salvo. Mas el que no cree, será condenado. Esto es tan importante. ¿Qué significa la palabra creer? Es recibir a Cristo, es recibirlo como mi Salvador, es recibirlo como el único y suficiente Salvador. Este es algo maravilloso. ¿Qué recibo? El perdón de pecados. No solo para obtener el perdón de pecados, sino también ser regenerados, nacer de nuevo. Esto nos trae, el bautismo nos trae un nuevo nacimiento. Por eso el Señor dejó aquí esta palabra. El verso 16, el que crea. Aquí no dice el que no crea, no sea bautizado. Esto indica que la condenación solo está relacionada con la incredulidad. Si la persona no cree, ¿cómo puede nacer de nuevo? Para nacer de nuevo, primero hay que creer, es recibir a Cristo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el verso 18, nuevamente el Señor, antes de dejar a sus discípulos, les dio este mandamiento. Capítulo 28, verso 18. Es tan importante para las personas. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a las naciones, bautizándolos
¿Quién se va a bautizar? Los que creen. Recordemos que la salida de los israelitas de Egipto, al momento ellos no creían, pero hubo el momento que ellos creyeron y fueron bautizados en el agua. Es decir, el bautismo traslada a las personas arrepentidas de su condición anterior a una condición nueva, poniendo fin a su vieja vida. Su vieja vida ya quedó atrás, ahora es una nueva criatura, un nuevo creyente. Es uno que apenas empieza a vivir la nueva vida. Con esto, ¿qué quiere el Señor? Que todos los que sean bautizados, todos ellos vengan y expresemos a Dios. Nadie va a expresar a Dios si no es bautizado, si no recibe a Cristo como su Salvador. Entonces el bautismo traslada a las personas arrepentidas de su condición anterior a una condición nueva, a fin de que Él pueda expresarle en la tierra. Si no, jamás podrá expresar a Dios. Sin el bautismo nadie puede expresar a Dios, ni nadie puede experimentar a Dios. Se necesita un nuevo nacimiento. Los israelitas todos fueron bautizados en Moisés. Esto significa que Moisés representa a Cristo, y Cristo era el líder verdadero que ayudó a los israelitas a llegar a la tierra prometida. Dice, fueron bautizados en el mar. Esto significa que el espíritu y la muerte de Cristo, ellos experimentaron lo que es el nuevo nacimiento. Ellos experimentaron la nube y el espíritu y la luz que los seguía. Romanos capítulo 8. Hay un pasaje aquí tan importante. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. 15, 3 de Apocalipsis. Dice bien lo que sucedió cuando ellos cruzaron el mar y salieron a la orilla y vieron a los egipcios todos tirados y a Faraón derrotado. En el capítulo 15 de Apocalipsis dice algo bien importante. Vi en el cielo, dice, otra señal grande, admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Este mar de vidrio es el lago de fuego. ¿Dónde está? Está en el trono. Dice Juan, yo vi un mar de vidrio en el tercer cielo, mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen. El número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este grupo de personas son los creyentes que salieron de la tribulación, fueron asesinados por el anticristo y están allá. En el verso 3 cantan el mismo cántico que cantó María, Aarón y los israelitas cuando ellos vieron a Faraón y a su ejército sepultados en el mar. Cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Esto es lo que el hombre debe de confesar. Si un hombre no confiesa que Jesús es el Rey y que Dios es el único Dios todopoderoso, y todavía anda vagando en su mente y en su alma, buscando placeres o buscando la manera de satisfacer sus propios deseos, y llega a morir, no entrará al reino de los 1000 años ni a la eternidad. Su fin será el lago de fuego por toda la eternidad. Ojalá que hubiera alguien al escuchar esta palabra y reciba al Señor. Eso sería lo más glorioso, que una persona
escuche y crea. Si no, todo va a ser perdido para él. Te damos gracias, Señor. Que tu palabra sea una gran bendición para todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús.